gracias en esta noche, porque tú nos permites estar, Señor, delante de tu presencia. Señor, algunos presentes, otros a la distancia, pero todos estamos delante de tu presencia y estamos unánimes. Estamos unidos, Señor, tal vez no físicamente, pero unánimes en el Espíritu, conforme tu palabra, Señor, lo dice. Y ese es el deseo, mi Padre, porque de nada serviría estar juntos, Señor, físicamente, pero que no hubiera unidad. Mas, sin embargo, Dios, estamos lejos físicamente, algunos, pero estamos bien unidos, Señor, porque tenemos una misma visión, un mismo objetivo, un mismo caminar, un mismo mover como tu iglesia. Yo te doy gracias por cada familia, Señor, cada hermano, hermana, joven, adolescente, cada niño. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido unirnos, Dios, como una familia, y te damos a ti la gloria. Ponemos este tiempo en tus manos, rogándote, Señor, que, como siempre, me des la sabiduría, Señor, para expresar las ideas de tu palabra y trazarlas de manera correcta, de manera propia, Señor. Gracias por este tiempo. A ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hoy seguimos, hermanos, con esta serie de Sed llenos del Espíritu, y hoy es la última enseñanza de esta serie. Es la enseñanza número 38, la reflexión 38. Hoy vamos a dar por terminada esta serie, que en lo personal ha sido de mucha riqueza al alma, de mucha dirección, de mucha ministración al espíritu, a los pensamientos, a todo el ser, a lo que somos, ¿verdad? Yo espero que esto también haya sucedido y esté sucediendo en su vida, y le recomiendo mucho que si se perdió algunas enseñanzas, usted pueda buscarlas. Si hay algo que no recuerda, si usted quiere volver a escucharlas desde un inicio, hágalo. Vale la pena. La palabra de Dios produce vida. La palabra de Dios da dirección, ministra. Amén, gloria al Señor. Entonces, hoy vamos a iniciar esta última enseñanza. Primeramente, Dios, ya el domingo, si Dios lo permite, es muy probable que iniciemos otra serie muy, muy, muy buena también de la palabra de Dios. Estamos ahorita viendo esto. Pero bueno, vamos a iniciar, y hoy vamos a hablar de este último tema, ¿sí? Y vamos a abrir las Biblias allí en el Salmo 139, por favor. Salmo 139. Salmo 139. Dios bendiga a nuestros hermanos que están ahí a la distancia, conectados. Una bendición siempre saber que están ahí nuestros hermanos fieles, aquellos también que lo ven de manera grabada, repetida, ya sea en YouTube o en Facebook. Que el Señor les bendiga. Esa es nuestra oración. Amén. Salmo 139 del verso 1. Les voy a pedir que nos pongamos de pie para leer la palabra. Aleluya. Lo voy a leer. Sígame con su mirada, por favor. Dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Ponga atención en esta. Examinado y conocido. Verso 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, y has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Pueden tomar su lugar. Miren, la palabra de Dios nos enseña cómo Dios nos conoció desde antes de que naciéramos. Cómo desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, desde antes de que ella misma supiera que estábamos ahí, los ojos de nuestro Padre eterno ya nos estaban mirando. Y esto es algo bien hermoso, porque qué tremendo
el saber que antes de que tuviéramos conocimiento, ¿sí? Antes de que tuviéramos razonamiento, Dios ya tenía su mirada puesta en nosotros, ¿sí? Y hoy quiero hablar acerca de dos puntos bien importantes con los que quiero cerrar esta serie, ¿sí? Y aunque le he titulado el llamamiento primario del creyente, a esta última reflexión, a esta última enseñanza, el llamamiento primario del creyente. Mira, toda persona, todo hombre, toda mujer, toda la humanidad es creación de Dios. Y compartimos, tanto cristianos como no cristianos, ¿sí? Creyentes o no creyentes, hijos de Dios, hijos del Satanás, como les guste llamar, ¿verdad? Todos compartimos dos cosas en común de parte de Dios, ¿sí? La primera, ahí le van, dos cosas en común que compartimos todos. Ahora, las compartimos de parte de Dios, vienen de parte de Dios. No significa que se estén llevando a cabo ambas cosas en todos, ¿sí? Y ahorita lo vamos a explicar esto. Pero son dos propósitos, dos cosas que Dios tiene para cada persona, cristiana o no cristiana. ¿Sí? Porque así como nos conoció Dios desde antes de que naciéramos, así Dios también conoce a todos los que no han querido nada con el Señor Jesucristo. Y también los conoció. Entonces, compartimos dos cosas en común de parte de Dios, toda persona, toda la humanidad. Número uno, compartimos un propósito específico, ¿sí? Y número dos, un llamamiento primario. Ahorita vamos a ver qué es esto. Número uno, un llamamiento específico. Cuando David escribió el Salmo 139 que leímos ahorita, describe claramente cómo es que en los versículos que vienen más adelante, después del 6, David describe cómo fue formado su cuerpo, quién lo formó, quién estuvo a cargo, quién lo estuvo viendo, cómo Dios ya lo conocía, cómo Dios al formarlo, ¿sí? Ya tenía para él planeado cosas, tenía propósito y tenía un llamamiento, ¿sí? Y el propósito específico, que es el número uno, lo vamos a ver en 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro capítulo 3. Recuerde que esta es la última enseñanza de la serie Sed llenos del Espíritu. Con esto vamos a terminar hoy. Y pues bueno, Dios que sabe todas las cosas, pues vamos a terminarlo en bendición, con gozo. Amén. Entonces, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vamos a ver el propósito específico para toda la humanidad. Aquí lo vamos a encontrar. Dice la palabra: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Con quiénes? Con toda la humanidad. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El propósito específico que todo ser humano tiene, lo que Dios desea, ese propósito específico es que todos seamos salvos. Ese es el propósito de Dios para toda la humanidad. ¿Sí? Hay quienes han recibido este regalo de parte de Dios, regalo que no fue dado específicamente para alguien solamente, sino que está abierto y ha sido, se ha ofrecido, ¿sí? De hecho es una orden de parte de Dios para toda la humanidad. Cuando les he preguntado, ¿Cristo murió por todos en la cruz o nada más murió por los que somos salvos? La respuesta es: Cristo murió por todos. ¿Sí? No solamente por los que somos salvos por su gracia.
Cristo, nuestro Señor Jesucristo, murió por toda la humanidad, aún por aquellos que le han rechazado, aún por aquellos que están en el lago de fuego, en el infierno, por ellos también murió, pero ellos le rechazaron. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el propósito específico? Que todos sean salvos. Ese es el número 1. Porque mire, si la Biblia tuviera, así como los libros de las escuelas, ¿sí? ¿Quiénes ya les dieron sus libros en la escuela? ¿Sí? ¿Y ya los forraron? ¿O no les pidieron forrarlos? ¿Y qué dice afuera de cada libro? Español, matemáticas, ¿qué más? Ciencias naturales, formación, ciencias sociales, geografía, matemáticas, ¿sí? Ciencias, sí. Bueno, ya, no chiflamos. Los chamacos, ¿verdad? Ya se despertaron. Ok, fíjese, usted ve un libro de esos que estamos hablando de la escuela, y si afuera dice matemáticas, ¿usted está seguro que adentro de qué va a tratar? ¿Cuál es el tema? ¿De qué trata todo el libro? De matemáticas. ¿Verdad, William? Puro 10 el William en matemáticas. Eso es todo. Entonces, si la Biblia usted toma su Biblia, ¿qué es lo que dice ahí en la pasta de enfrente? Santa Biblia. ¿Sí? Y así la conocemos. Pero realmente, hermano, si la Biblia tuviera un tema, así como el libro de matemáticas dice afuera matemáticas y el de español, español, si la Biblia tuviera un tema en su portada, diría algo así más o menos. Diría, el proyecto de Dios para redimir al hombre. El tema de la Biblia es redención. La redención del hombre. ¿Qué está escrito en la Biblia? Todo lo que se necesitaba, ¿sí? Para que alguien pudiera venir, y no cualquier persona, sino para que el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, pudiera venir a redimir al hombre. Y habla todo lo que se necesitó antes, lo que sucedió durante, y qué fue lo que sucedió en la redención, qué es la redención y en qué consistirá, en qué consiste hasta la fecha y en la eternidad esa redención. Ese es el tema de la Biblia. Si alguien a usted le dice, ay, pues ¿de qué habla la Biblia? Usted va a decir, ay, de Dios. Pues sí, es obvio que habla de Dios, pero el tema de la Biblia es la redención del hombre, hecha por nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Entonces, el propósito específico, ¿sí? Habrá alguien que diga, es que yo no tengo ningún propósito en la vida. Sí lo tienes. Desde que naciste, Dios ya tenía un propósito específico que compartimos toda la humanidad. Y ese propósito es ser salvos. Es decir, el propósito de Dios es pasar una eternidad, ¿sí? Que pasemos la eternidad delante de su presencia. Mi vida no tiene ningún propósito, diría alguien. Hay gente que dice eso, es que ya le perdí el propósito a la vida. Pues sigue viviendo de tal manera que agrades a Dios para que puedas pasar la eternidad, porque ese es el propósito primario, principal, ¿sí? Con el que Dios nos diseñó, por el cual nacimos, para pasar una eternidad con Él. Amén. Y esto es para toda la humanidad. Si usted tiene a alguien que no conoce a Cristo, no le ha entregado su vida al Señor y dice cosas como estas, es que yo no creo que Dios tenga un propósito para mí. Usted dígale, ¿sabes qué? Dios tiene un propósito y bien específico, que tú pases la eternidad junto con Él, en su presencia. Alabado sea el Señor. ¿Sí? Entonces, estamos hablando acerca del llamado primario del creyente, donde estamos diciendo que hay dos
Dos detalles de parte de Dios que compartimos toda la humanidad. Número uno, el propósito específico, que es que todos sean salvos. ¿Sí? Gloria al Señor. Ahora, el hombre fue creado con un propósito específico. Y voy a, si me lo permite, a dar un ejemplo. ¿Cuántos conocen las águilas? No las del fútbol, sino las que vuelan. Todo el mundo. ¿Sí? El águila, hermano. El águila fue creada con un propósito específico. Tiene propósitos bien definidos. Su estructura, su manera de ser, el plumaje que tiene. Todo está diseñado para el cumplimiento de ese propósito específico para el cual Dios la creó. ¿Sí? Y el hombre, la humanidad, hermanos, ese propósito específico de parte de Dios está directamente relacionado con el segundo punto, que es el corazón de este tema, el llamamiento primario. Es decir, Dios nos puede llamar para muchas cosas, pero hay un llamado que tenemos todos y que es lo primero de lo primero. Pero estoy con el ejemplo del águila. Mire, el águila fue diseñada para volar. El águila no está diseñada para estar en la tierra, para llegar a algún lugar y cavar una cueva y hacer ahí su madriguera y ahí tener su nido y de ahí salir, volar, cazar y regresar allá a la tierra. No, el águila no está diseñada para esto, hermanos. Pero si el águila se rehúsa a volar, entonces se convierte en un inadaptado. No puede adaptarse ni a donde está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está diseñada o no está diseñado esa ave, ¿sí?, para estar en la tierra. Y si no quiere volar, donde esté, donde quiera que esté, que no sea en el aire, va a ser una persona, no una persona, sino el águila va a ser un inadaptado, un animal inadaptado, porque sus facultades, hermanos, su diseño no le permiten vivir como viven otros animales que viven en la tierra. ¿Qué animal hace así sus cuevitas para el topo? Muy bien. ¿Sí? Una estrellita virtual, como dice la hermana Monse. ¿Qué otro animal hace su casita en la tierra? Los conejos, las hormigas. ¿Qué otro animalito? Los mochomos. ¿Los qué? ¿Los perros? Bueno, sí, con frío, no lo dudo. Ahora, estos animalitos que estamos mencionando están diseñados para estar ¿dónde? En la tierra. El águila no está diseñada. Si un águila vive y hace ese tipo de cosas, ¿sí?, va a ser un animal inadaptado totalmente. ¿Sabe qué va a pasar con esa águila? Va a morir en cuestión de días. Porque no fue diseñada para eso. El propósito de toda su plumaje, de esas enormes y poderosas alas, de esas garras, de ese pico, etcétera, de esa vista tan aguda que tienen, que pueden ver a distancias enormes, ¿sí?, tienen un propósito específico. Como nosotros, como usted y yo tenemos un propósito específico también. Y el águila fue diseñada para volar. Entonces, cada músculo, la forma que tiene el águila, ¿sí?, está diseñada para volar. Pero ¿sabe qué? No solamente está diseñada para volar, está diseñada para volar en las alturas. Esto todavía es más impresionante. ¿Sabe que un águila puede alcanzar velocidades hasta de 120 kilómetros por hora? 120 kilómetros.
Obviamente hablando ya de picada, ¿no? Cuando va de caza, a cazar algún animalito. Pero en su vuelo normal anda entre los 30 y los 50 kilómetros por hora. Usted y yo nos subimos a una bicicleta con muy buena condición y no llegamos a esa velocidad. ¿Sí? De hecho, los ciclistas, más o menos es el promedio, los ciclistas profesionales, ese promedio de velocidad que manejan. Imagínese el águila volando a esas alturas. ¿Por qué? Porque fue diseñada el águila para volar, hermano. Ahora, ya hablamos acerca de este propósito específico. El águila fue diseñada con un propósito específico y si no lo cumple, se convierte en un inadaptado. Ahora vamos a hablar del llamamiento primario, número 2, el segundo punto. El llamamiento primario, hermanos, que usted y yo tenemos, es el de volar en las alturas. ¿Y sabe cómo o qué sería volar en las alturas para usted y para mí? No es otra cosa más que vivir llenos del Espíritu de Dios. Un hijo de Dios que está lleno del Espíritu de Dios es como el águila que está volando en las alturas. Un creyente que está lleno del Espíritu Santo, ¿sí?, es un creyente que está ejerciendo y viviendo para lo que fue formado a través del Espíritu de Dios. Para eso, hermanos, hemos sido llamados para volar en las alturas. ¿Usted ve los pajarillos? Sí, pasan las parvadas, ¿no? Todavía, gracias a Dios que todavía hay pajaritos. Sí, pasan y pues a lo mejor sí están en las alturas, pero no están volando a 1 kilómetro de altura. ¿Estarán a qué le gusta? ¿20 metros? Allá se ven a lo lejos, no sé, 50 metros, 100 metros. ¿Un águila sabe a qué altura vuela? Vuela alrededor de 4 kilómetros de altura. Imagínese. ¿Por qué? Porque para eso fue diseñado. Tiene, como el cristiano tiene un llamamiento primario. Y el llamamiento primario, la primera cosa que un cristiano tiene que buscar es la llenura del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo nos va a llevar a volar alto. Ay, pero es que yo no puedo. Acabamos de decir ahorita el ejemplo del águila. Hay un propósito específico para el cual Dios nos diseñó: ser salvos. Y todo aquel que es salvo, ¿sí?, recibe este llamamiento primario de andar en el Espíritu. Así como el águila, todo aquel que nace de nuevo está diseñado para andar en el Espíritu. No, es que a mí Dios no me llamó para estar lleno del Espíritu Santo. Hermano, puede dar ejemplos. Hermano, ¿podría usted dirigir el domingo? No, es que a mí Dios no me llamó para eso. Usted me puede decir eso si gusta. Hermana, ¿puede predicar? No, es que mi Dios no me llamó para eso, no me dio ese talento, no me dio ese don, no, es que Dios no me llamó para eso. Pero usted no me va a poder decir jamás, nadie que haya nacido de nuevo va a poder decir que Dios no le llamó para vivir lleno del Espíritu de Dios. Ni uno, hermanos, podemos escapar de esto. Así como el águila fue formada para vivir en las alturas, nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón para vivir llenos del Espíritu de Dios. Para eso tenemos la palabra y la presencia del Espíritu Santo habitando en nuestros corazones. Si yo me detuviera en esta parte de la predicación y hasta aquí llegara, cosa que no voy a hacer, y le pregunto, ¿a qué altura andas volando? ¿Andas como el águila?
¿O andas como un pajarillo herido que se muere en el suelo? Me sonó a canto eso, pero bueno. ¿Sí? ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Estamos llenos del Espíritu Santo? ¿No es? ¿Mande? O ya estamos, ya hicimos nuestra cuevita, nuestra madriguera, y ya vivimos ahí. No, yo soy un águila. Como el águila a volar. No quiero revolotear ahí. Nomás ves allá lejos la salida de la cuevita, ¿no? Todo oscuro. Señor, hazme un radical. ¿Realmente a qué altura estamos volando espiritualmente, hermano? Dios te llamó, te formó, te dio a su Espíritu, el Espíritu Santo, Dios mismo, el Señor Jesús habitando dentro de ti, de mí. ¿A qué altura estamos espiritualmente volando, hermanos? Mire, si el creyente se rehúsa a andar en el Espíritu, es decir, a no volar, ya sea por temor, por incredulidad, por rebeldía, porque aunque usted no lo crea, hay cristianos rebeldes. Sí, no se sorprenda. Sí, es en serio. Sí, veo la cara de asombro de muchos, pero es cierto, sí existen cristianos rebeldes. Sí. Tal vez diga, pues es que, no sé, yo no siento de parte de Dios así como que meterme tanto. Luego dicen los familiares sobre todo, ¿no? Los amigos, ay, te estás haciendo bien fanático, bien fanática, porque llevas tu Biblia o en tu celular estás ahí en la escuela o en el trabajo leyendo la Biblia, ¿no? Ay, qué fanático te hiciste. ¿Sabe qué? Eso no es fanático, eso es a lo que Dios nos ha llamado. Pero ¿qué tan alto estamos volando? Si un cristiano se rehúsa a andar, a vivir en el Espíritu, hermano, es un cristiano, fíjese, las características de este tipo de cristianos, ¿eh? Número 1, viven frustrados. Frustrados. Enfrentando una vida cristiano-mundana. No sé, ¿sí me expliqué? O sea, como dicen ahí, mitad y mitad, 50-50. ¿Sí? Micha y micha. Cristianos, cuando estamos aquí en la iglesia, gloria a Dios, aleluya. Alabe al Señor, amén, gloria al Señor. ¿Quién vive? Cristo. Cristiano, pero también mundano. Allá, y unas palabrotas, que qué bárbaro. ¿Sí? Yendo, haciendo, viendo cosas, qué sé yo. ¿Y esto por qué? Porque se está rehusando esa persona, ese hermano, ese creyente, a andar, a vivir en el Espíritu. No quiere volar. No quiere volar. ¿Sí? Es decir, estas personas, estos hermanos son guiados por los ideales, por las filosofías tan convenientes para esta carne que nos presenta el mundo que nos rodea. ¿Sí? Tú, mira, goza la vida, tú primero tu familia, tú primero mira por ti, y puras filosofías que no tienen nada que ver con lo que el Señor nos enseña, Dios nos enseña a través de su palabra. Parecen águilas, hermanos. Esos hermanos parecen águilas tratando de vivir como un ave común, tratando de ser una ave que no es. Esa es la verdad, hermano. Si el creyente se rehúsa a volar como el águila, es decir, a vivir lleno del Espíritu, jamás va a conocer las alturas que Dios tenía y siempre tuvo preparadas para él o para ella. No sabe de lo que se está perdiendo, de lo que se ha perdido. Ese cristiano, esa hermana que nada más quiere
ahora sí que revolotear espiritualmente. No quiere vivir en el Espíritu. Jamás sabrá lo que se siente andar en esas corrientes de aire que solo existen en las alturas celestiales. En esas corrientes del viento de Dios. Y podrán ver a otros y decir, no, es que la hermana, wow, no, esa hermana está bien cerca de Dios. Está bien llena de Dios, ese hermano. Uy, ¿cómo se sentirá? Yo me acuerdo de adolescente que veía a las hermanas, ¿sí? O a los hermanos que estaban en la iglesia y veía cómo adoraban a Dios y cómo empezaban ellos a sentir la presencia de Dios. Incluso si alguno tenía don de lenguas, recuerdo mucho que había una hermana que tenía don de lenguas y otra hermana, ¿sí?, que tenía el don de interpretación de lenguas, ¿sí? Y casi siempre en las reuniones, en la adoración, el Espíritu Santo estaba moviéndose en la iglesia y la hermana que tenía el don de lenguas empezaba a hablar en lenguas de una manera bien fuerte, pero mira, sentías por dentro miedo, ¿sí? Y toda la iglesia sabíamos que era cuestión de tiempo, ¿sí?, para que la otra persona que tenía el don de interpretación de lenguas diera el mensaje en español, nos dijera qué fue lo que el Espíritu Santo habló a través de la otra hermana. Y así pasaba. Y empezaba la viejita, ¿sí? Y pum, Dios dice, y órale, agárrate. Sentías, mira, sentías que andabas desnudo así, sentías un temor, una cosa, era algo impresionante. Eso es andar en las alturas, hermano. Eso es lo que usted y yo necesitamos buscar. Esas son las corrientes del viento de Dios. Pero es que en la iglesia no pasa. No pasa en la iglesia porque no pasa en tu casa. Esto que estoy hablando. Porque no pasa en tu intimidad. Mire, yo no voy a hablar ni voy a decir cómo era la hermana que tenía el don de lenguas. Pero sí le voy a platicar cómo era la hermana que tenía el don de interpretación de lenguas. Porque resulta que esa hermana era mi abuela. ¿Sí? Y mi abuela y yo, yo viví en ese tiempo con mis abuelos y en la casa, ¿sí?, había 2 recámaras muy grandes. Entonces mi abuela y yo compartíamos la misma recámara. Estoy hablando, yo era niño, ¿sí?, 9, 10, 11 años por ahí. Y en la mañana, cuando yo me despertaba, lo que yo veía era a mi abuela sentada o hincada, primero que nada hincada, ¿sí?, por 1 hora en la mañana orando a Dios. ¿Y sabe qué pasaba? Ella empezaba a hablar en lenguas. Y el Espíritu, así como el domingo la veía yo allá, yo la veía en la casa haciendo lo mismo. Pasando, sucediendo lo mismo. No era algo exclusivo de la iglesia. Era algo que vivía ella a diario. ¿Sí? Y después de ahí, ya hacía todas las cosas durante el día. Y cuando yo llegaba ya de la escuela o del trabajo, en la noche, ¿sí?, ¿qué cree que veía yo? ¿Qué escena cree que veía? A mi abuela hincada, otra hora en la noche, ¿sí?, orando. Así que, ¿cómo cree que estaba espiritualmente? ¿Estaría revoloteando nada más ahí o estaba en las alturas espirituales del viento de Dios? Eso es lo que usted y yo necesitamos. Es que yo no sé por qué yo no. Ahora se lo estoy diciendo, ¿por qué usted no? Es que yo quisiera, hágalo. ¿Sabe por qué quiere? Mire, ¿cuántos quieren servir a Dios? Todos. Yo quisiera cantar, yo quisiera predicar, yo quisiera salir a evangelizar, no, yo quisiera ir a orar por los enfermos, yo quisiera ir a predicarle a fulano, yo quisiera...
¿Sabe por qué quiere eso? Porque es como el águila diciendo, es que yo quisiera andar en las alturas. ¿Por qué? Porque para eso fuiste diseñada, águila. Dios te diseñó para andar en las alturas. Por eso es que tú quieres, hermano, joven, adolescente, hermana. Por eso es que tú sientes ese deseo. Es que cómo quisiera hacer esto. Hay algo aquí dentro que no es la naturaleza humana, pero permítame decirlo así, es la naturaleza espiritual del Espíritu de Dios, que dentro de ti te ha formado como águila, para habitar, para volar en las alturas. Y por eso hay esa necesidad, hay esa sensación de que es que yo no debería andar aquí en el suelo, yo debería andar allá, es que yo veo a los otros que andan allá, yo quisiera. Ese yo quisiera, ¿sí? No lo pierdan. Mira, no importa la edad que tengas. No importa la edad que tengas. Yo me acuerdo a los, ¿qué serían? 9, 8 años. Ver a un hermano muy amado, un siervo de Dios muy lindo, el hermano Humberto Paz, que fue mi pastor de cuando yo era niño. Ahorita él está en África, es la última noticia que tuve de él. En misiones allá. Y yo recuerdo un domingo, no recuerdo que estaba predicando, pero yo recuerdo que estaba atrás, ¿sí? Sentado allá con mi abuelo, casi hasta el último. Mi abuelo era diácono en la iglesia. Y estaba yo ahí sentado con él. Y no entendía nada de lo que estaba diciendo, pues yo estaba chico. Así como los chamacos ahorita aquí, miren. Ni uno me está poniendo atención. Pero el hecho de que estén aquí, hermanos, usted no sabe la bendición que es, ¿sí? Y por eso le estoy platicando esto. A la edad de ellos, yo me acuerdo que yo pensé, y fíjese, hace muchos años, créanme, de esto. Yo vi al hermano Humberto predicando allá, ¿sí? Y yo dije, un día yo voy a estar haciendo eso. Por la gracia de Dios, no es porque yo diga, no, es que yo, no. Pero así de niño, yo sentía eso. Yo quería andar en las alturas. Y no estoy diciendo que yo ya conseguí, no, yo nada. Todo es por la gracia y misericordia de Dios. ¿Sí? Y todo es para la gloria de Él. Le estoy compartiendo esto para que se motive, para que usted anhele aquello que no está haciendo. Mire, yo le aseguro algo. Le aseguro que usted no está volando a la altura que debería de estar haciendo, que lo debería estar haciendo. No está al nivel para el cual Dios le diseñó. Todavía no está volando tan alto en Cristo, en Dios, para lo que Dios le diseñó. Sus propósitos todavía son mucho más elevados. El problema, hermanos, es cuando nos acostumbramos a estar en la tierra, siendo que fuimos diseñados para andar en las alturas. Este es el llamamiento, hermano, primario, vivir llenos del Espíritu, volar en las alturas. ¿Sí? Si el creyente se rehúsa a vivir en el Espíritu de Dios, nunca va a experimentar el gozo. ¿Sí? Nunca se va a sentir realizado. ¿Ha tenido esa sensación? Hablando en Cristo, de que no está satisfecho, siente que no se ha realizado en las cosas de Dios. Yo creo que bastante, si no es que todos, hermanos, hemos sentido esto. Pero esto solamente lo vamos a experimentar, hermano, cuando estemos buscando realmente estar llenos del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos formó, Dios nos conoció desde el vientre de nuestra madre. ¿Sí? Y Él puso un propósito específico, y ese propósito es que pasemos la eternidad con Él. Sí, pero mientras que estamos aquí, hermano, usted y yo tenemos un llamamiento primario, todos,
Todos. Y ese llamamiento es vivir lleno del Espíritu de Dios. Hemos hablado por meses acerca de ser llenos del Espíritu. Hemos tocado temas de muchas maneras, todas relacionadas a esto. Pero de nada va a servir que tú y yo sepamos que estamos diseñados para volar alto, que tengamos todas las herramientas, la estructura, el plumaje, el diseño de Dios, hermano. Todo el conocimiento que hemos estado hablando, de nada va a servir eso si tú no quieres volar alto. Hay cristianos que no quieren volar alto, porque ¿sabe qué? Volar alto implica alejarse de la tierra. Vamos a decirlo así. Volar alto implica alejarte del mundo. Y esto, hermanos, es una decisión que para muchos es muy difícil de tomar. Y no están dispuestos, hermanos. La verdad, no han estado dispuestos. Yo espero que a partir de hoy tú y yo podamos entender que necesitamos volvernos como el águila. Necesitamos desear volar como el águila. ¿Alguien desea servir a Dios? No levanten manos. Pero tú deseas servir a Dios. ¿Te visualizas en 20 años sirviendo a Dios? ¿O te visualizas nada más con un buen trabajo aquí y te visualizas esto? ¿Nunca te has visualizado de tiempo completo? ¿Nunca te has visualizado trabajando, plantando una obra, abriendo una misión en tu casa, en otra ciudad, en otro estado, viajando para predicar en otras iglesias, para evangelizar en la calle, en otros estados del país, en otras ciudades? ¿Hasta dónde, hermanos, nos visualizamos? A veces, hermanos, no vemos más allá de nuestra propia nariz, hablando espiritualmente. Porque en lo material, sí, no, le damos rienda suelta a la imaginación. Ya me vi con un carro marca tal, con mi celular tal, ¿sí? Y con mi casa, en Dios, hermano. Deseamos volar como el águila. Es lo primero que quiero preguntarte en esta noche. ¿Deseas volar como el águila? ¿Deseas volar realmente como el águila? Regresar al llamado o al llamamiento original que tenemos en Cristo, hermanos. Volar alto en las cosas espirituales. No nada más llegar hasta donde estás ahorita. ¿Sí? Avanzar, tomar lo que somos y actuar y vivir de esa manera. ¿Qué es lo que Dios te ha puesto en tus manos? De dones, de talentos. Cualquier cosa, lo que haya sido, ¿sí? Necesitamos nosotros desear volar en las alturas, hermano. Necesitamos entender, ¿sí?, que Dios no nos hizo como esas aves que viven en los árboles. Dios no nos hizo para vivir en los árboles, de esas que andan cazando moscos para comer y vivir. Dios nos llamó, hermanos, para vivir en las alturas, allá, 4 kilómetros arriba, como el águila. Hay cristianos que se conforman con andar picoteando la tierra, sacando gusanos, hermano, nada más. Pegando brincos de un árbol a otro, y con eso ya se sienten que volaron. ¿Han visto las gallinas cuando brincan de una rama a otra? ¿Qué es lo que hacen exactamente? Más o menos, ¿qué es lo que les llama la atención? Hacen un escandalazo, ¿sí? Como si estuvieran haciendo la gran cosa, y un ruidazo. ¿Se escucha a lo lejos? ¿Sí lo he escuchado? Y va para que todo el gallinero vea que brincó
de una ramita que está a 1 metro a la otra ramita. Hizo un show. Hermanos, no seamos cristianos que nos engañemos a nosotros mismos haciendo esas cosas espiritualmente. Sí, no seamos gallinas espirituales. Sí, mucho escándalo, pero no hacemos. Es más el show que lo que hacemos, hermano. ¿Dios te llamó y te formó para eso? No. Y quiero que te quedes con esto en tu corazón, y este es el cierre de toda esta serie, hermano. De nada va a servir si tú no deseas volar en las alturas. ¿Sabe qué? Yo quiero más, yo no me conformo con lo que he vivido en Dios hasta hoy. Yo recuerdo que le decía a Dios, le decía, Señor, yo quiero más, yo sé que hay algo más, Señor. Pues ¿sabe qué? Yo todavía creo que hay algo más, y yo quiero eso. Yo quiero algo más en Dios, porque no puede ser nada más hasta donde hemos volado con Dios. En esos aires, en esos vientos de Dios espirituales. Hay más, y yo quiero más. Yo no sé usted, mi hermano. ¿Sí? No quiero ser esos cristianos que nomás andan pegando brincos de un árbol, de una rama, es más, ni siquiera de un árbol al otro. En el mismo árbol, nomás de una rama a otra, hermano. Haciendo y sintiendo como que ya volaron. No seamos de esos, hermanos. Aspiremos a más. Necesitamos aspirar a más en Cristo. Jóvenes, aspiren. Niños, aspiren más a las cosas de Dios que a las cosas de este mundo. Que nuestra aspiración, hermanas, hermanos, sea celestial. Sea por las cosas que no se ven, por las cosas espirituales. Mucho más que nuestras aspiraciones por las cosas materiales. ¿Sí? Seamos honestos. ¿Cuántos años más, si nos va bien, ¿sí?, podemos vivir? A ver, los chamacos tienen 15, supongamos que llegan hasta los ¿qué? 70. ¿Sí? Hermanos, los que ya estamos en los 40 y tantos, pegándole al tostón, 50 años, ¿cuántos años más vamos a vivir? Si bien nos va. 20. Sí, pues yo ya casi, hermano, también. Por eso digo, los que andamos ahí ya. 20 años más, 15, 10, 30. ¿Y con qué calidad de vida en nuestro cuerpo? ¿Cuánto tiempo nos queda? Y los chamacos dirán, ay no, pero yo estoy joven. Sí, pero no sabes cuántos años te quedan de vida tampoco. ¿Vas a invertir? ¿Será sabio invertirlo buscando las cosas materiales más que las espirituales? Fíjese la diferencia. No estoy diciendo que es malo buscar las cosas materiales. Ay, que quiero un carro. No, pues sí, yo quiero 2. Que quiero una casa. No, pues yo quiero 3 casas, ¿no? Que quiero una esposa. No, pues yo ya tengo, gracias a Dios. Gloria al Señor. ¿Sí? Eso es en lo natural. ¿Y en lo espiritual qué has pensado? ¿Qué has pensado? Por gracia de Dios, hace poco le platicaba a mi esposa esto, y se lo platicaba con el alma, con el corazón en la mano, como se dice. Por gracia de Dios, ¿sí? Una vez estaba en Sinaloa, en el fuerte Sinaloa, y estaba uno de los 2 apóstoles que he conocido, ¿sí? El hermano Ricardo Castel. Sí, el viejito, papá Castel le decían, ya está con el Señor. Dios lo bendiga, un hombre de Dios, hermanos. Uf. Sí. Y él estaba predicando y estaba en un seminario a pastores, líderes. Entonces pasó él a predicar, hubo varios exponentes,
Y él lo dejaron, le dieron su tiempo para que predicara. Él plantó esa iglesia en Sinaloa. Él es americano, él es gringo, 100%. Bueno, era. ¿Sí? Richard Castile. De ahí tenía ahí su casa en Tucson. Y él vino de misionero a México. Y él estuvo también en Cuba, pero estuvo ahí en Sinaloa, en el fuerte Sinaloa. Y recuerdo también, yo tenía 20 años de edad. Ya hace 27 años, casi 28 años de esto. Y yo recuerdo que él estaba predicando y afuera estaba otro hermano, se llama Obed Orozco, él ahorita es pastor allá en Tucson. Y estábamos él y yo, ya saben, ¿no? Como muy buenos hermanos, ¿verdad? Afuera en la calle platicando mientras que adentro estaba el culto. Y estábamos él y yo ahí platicando cuando el viejito, el hermano Papá Castelo, así le decían, dijo, les voy a decir de qué he predicado durante todos estos, no me acuerdo cuántos años, 50 y tantos años de ministerio. Y me acuerdo que Obed y yo nos quedamos así estamos recargados en un carro, ¿sí? Frente a la puerta, y se veía el templo y allá estaba el viejito predicando adelante. Y nos quedamos quedados los dos y dijo, oye, espérate. Y los dos dijimos, no sé, va a decir algo bien tremendo, o sea, va a decir algo teológico, qué sé yo, no sé, algo bien grueso, ¿no? Como decimos. Y él dice, les voy a decir cuál ha sido el secreto de mi predicación. Y él empezó a hablar y decir, yo he estado en Cuba y yo he fundado, por gracia de Dios, plantado las iglesias, aquí esta iglesia la construimos, estuve tantos años, bla, 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 aquí crecieron mis hijos, muchas cosas. Y estábamos ahí bien atentos nosotros, Obed y yo. Obed ya era pastor, es mucho más grande que yo, Dios lo bendiga. Y el viejito empezó a decir, ha sido un tema del que yo he hablado desde que Dios me llamó a predicar, porque Dios me llamó a predicar de esto. Y nosotros estábamos, mira, así con la grabadora prendida, todo de cassette en aquel tiempo, yo creo, ¿no? A todo lo que daba. Literalmente estaba yo grabando la predicación en cassette, así que sí, es cierto. Entonces, dijo el hermano Castel, dijo, de lo que yo he hablado y lo que Dios me llamó a predicar, y con el tema que yo he levantado a las iglesias que Dios me ha permitido levantar, y toda esa gente que se ha entregado a Cristo, y ahí había pastores que estaban sirviendo y eran fruto del ministerio de él. Él dijo, el tema es y ha sido siempre el amor de Dios. Cuando yo escuché eso, tenía 20 años, tenía un año y cacho de que Dios me había llamado al ministerio. Yo me vine de Monterrey aquí a Hermosillo, y de aquí a Hermosillo estábamos allá con los que eran mis pastores, teniendo ese seminario. Cuando yo escuché eso, se me hizo al principio tan sencillo, tan algo sin chiste, discúlpenme la expresión, del amor de Dios. Y Obed voltea conmigo y me dice, órale, sí es cierto. Entonces yo dije, el amor de Dios, hablar del amor de Dios. Y empecé a pensar y a meditar y dije, ¿qué tan difícil es hablarle a otra persona del amor de Dios? ¿Qué tan difícil? Y yo, sí, es cierto, el amor de Dios. Yo había estado buscando en toda la adolescencia, en todos esos 2 años que yo tenía aquí, que estábamos construyendo la iglesia, el templo aquel que dejamos, y yo buscaba algo demasiado estructurado, demasiado profundo para poder decir, yo voy a servir a Dios, porque yo ya entendí el gran misterio de la predicación y ya conozco la Biblia de principio a fin, al derecho y al revés. Cuando escuché eso,
de ese siervo hermoso de Dios, ¿sí? Decimos aquí, me cayó el 20. Mire, el Espíritu Santo, haga de cuenta que casi yo escuché donde ¡ting! Cayó el 20. Dejó el Espíritu Santo así, mire, caer la moneda dentro. Y vino un entendimiento a mí y haga de cuenta que se me quitó un peso de encima que traía yo de tratar de entender tanto para poder hacer algo. Y me di cuenta que lo único que necesitaba era hablar lo que yo había conocido durante mi vida, lo que yo había vivido, porque sabe que desde niño que el Señor por su gracia me llevó al camino del Señor Jesucristo. A los 5 años, desde ese día, y desde antes obviamente, pero desde ese día que tuve conciencia de que existía Dios y Cristo y le entregué mi vida al Señor Jesucristo, hasta el día de hoy, si de algo yo le pudiera hablar horas y horas, y lo he hecho con mi esposa, y lo he hecho, y cada vez que lo hago llorando, ¿sí? Es del amor de Dios. Porque si algo he sentido, si algo he visto, si algo he experimentado, es cómo Dios me ha amado durante todo este tiempo que yo he vivido. Tan sencillo, pero tan profundo. Porque para eso fuimos diseñados y por eso es tan sencillo. Porque dígame si usted no sabe qué es el amor de Dios. ¿Sabe qué hice yo? Regresamos de ese seminario y a la siguiente semana, a los 20 años, yo empecé a ir a la Nueva Hermosillo, ¿sí? Me senté en una banqueta, literalmente, en la orilla, en el pretil, no sé cómo le digan aquí, filo de la banqueta, no sé cómo le digan. Ahí en la calle, no me acuerdo el nombre de la calle, pero me senté ahí y vi a unos niños que estaban jugando. Y les hablé a los niños, y ¿sabe de qué les empecé a hablar? Del amor de Dios. Y yo creo que Dios hizo algo en esos niños, porque les dije, ¿nos vemos aquí la otra semana? ¿El mismo día? No, que sí, aquí nos vemos para platicar. Y esos niños trajeron otros niños. Y ya la banqueta me tuve yo que parar para que se sentaran los niños. ¿Y sabe de qué les empecé a hablar? Del amor de Dios. Y yo creo que Dios hizo algo en la vida de esos otros niños también, porque les dije, ¿los vemos la otra semana? Sí. Y esos otros niños trajeron a sus papás. De tal manera que ¿ha visto esas casas de 4 que están allá en la Nueva Hermosillo? ¿Sí? Que viven 4 familias. ¿Sí? Estaba yo fuera de una de esas casas. Bueno, ahí vivían unos hermanos que se congregaban en la iglesia. Llegan estos padres de los niños y me dicen, necesito hablar con usted. 20 años. Y fueron a pedir consejo, un matrimonio. Y yo dije, Señor, ¿qué voy a hacer? Toco la puerta de los hermanos y les digo, ¿me da oportunidad de, sí, cómo no, para tener algo de privacidad? Y ellos pidieron consejo. Por gracia de Dios, mira, el Espíritu de Dios siempre te da el consejo, te da la palabra. 20 años tenía yo. ¿Qué fue lo que motivó todo eso? El ver cómo un águila había estado volando en esas alturas espirituales, ¿sí? Que era tan sencillo, porque para eso nos diseñó Dios. Y yo no hice otra cosa más que, mire, tratar de montar el vuelo. A la vuelta de un año ya estábamos rentando casa con 40 personas en esa iglesia, ahí en la Nueva Hermosillo. Ahí cumplí mis 21 años, hermano, como pastor en esa misión. Y no estoy yo tratando de levantarme nada. A Dios sea toda la gloria. Solamente Él la merece.
Le estoy platicando lo que yo he vivido, cómo lo he experimentado. Mi hermano, no te conformes nunca con lo que tienes ahorita. ¿Sabes qué? Inicia algo nuevo. Inicia algo nuevo. Inícialo tú. No, pero es que yo no soy pastor. No, es que tú tienes las alas para volar. No te conformes con andar picoteando. No te conformes con vivir ahí en el piso. ¿Sí? Pero es que nadie más lo está haciendo. ¿Y cuándo has visto que un águila necesite otra águila para poder andar en las alturas? ¿Sabes cómo anda el águila? Sola. En las alturas. Sola en el viento. Usted y yo, hermano, es individual. Nuestra búsqueda y nuestro vuelo es personal. Y es con Dios. Cada paso de obediencia, hermano, a Dios abre un nuevo nivel de crecimiento. ¿Qué paso necesitas dar para crecer? ¿Qué no estás haciendo en Dios? Hazlo, no tengas miedo. ¿Sí? El enemigo no quiere esto, hermano. El enemigo quiere volvernos sus esclavos. Quiere que seamos águilas del suelo, del piso, comiendo ahí nada más gusanitos, hermano. Pero recuerda que somos hijos de Dios, diseñados para volar, para montar el vuelo como el águila. Y de esta manera es como realmente tú y yo vamos a ser llenos del Espíritu. Gloria al Señor. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a orar. Si Dios ha hablado algo a tu corazón y a tu vida, gloria a su nombre. ¿Por qué no hablas lo que sea que tengas que hablar con Dios? Y mira que si tienes que tomar decisiones, esto es de valientes. Montar el vuelo, hermano, no es cosa fácil. Y no estoy hablando de que, me voy a ir ya de la iglesia, ya me voy a ir de mi casa, ya voy a dejar el trabajo. No. Primero haz lo que tienes que hacer, lo más elemental, lo que no estás haciendo y deberías de estar haciendo desde hace mucho. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, porque tú nos diseñaste, porque tú nos diste un propósito, Señor, a todos. Un mismo propósito, que es el estar contigo, el habitar contigo en tu presencia desde aquí, Señor, en esta vida y en la vida venidera, en la eternidad. Pero además nos has dado un llamamiento primario, y ese llamamiento es el de vivir llenos de tu Espíritu Santo. Es el de volar alto, Señor. Es el de emprender proyectos en ti, que comienzan como un deseo, que hasta pudiéramos pensar que es nuestro, pero que realmente viene de parte tuya, porque tu palabra es clara y dice que tú pones el querer como el hacer, tu voluntad. Y yo sé que hay hermanos y hermanas ahorita aquí presentes, a la distancia, y algunos que escucharán esto grabado, que en su corazón hay ahí un deseo oculto, que tal vez ni siquiera lo han comentado con nadie, pero tal vez han dicho: un día yo voy a hacer esto, un día yo voy a servir a Dios así. Pues ¿sabes qué, mi hermano? Ese día está frente a ti. Necesitas comenzar a volar. Necesitamos comenzar a volar. Padre, ayúdanos. Tu palabra, Señor, es completa, Dios, y aquí encontramos todo. No podemos decir que no tenemos alas para hacerlo. Nos has hecho como las águilas, Señor,
Ya estamos listos para hacerlo. ¿Qué nos detiene? ¿Por qué no lo hacemos? Porque no hemos querido. Porque hemos tenido miedo. Porque hemos preferido otras cosas del mundo, de aquí del piso. Hemos preferido estas cositas en lugar de las cosas eternas. De aquello que verdaderamente es lo que vamos a disfrutar. Porque no creo que el águila disfrute algo como el volar en la altura, para lo que fue diseñada. Y nosotros no podemos disfrutar algo mayor que el vivir lleno de tu espíritu. Yo quiero eso, Señor. Padre, yo quiero más en ti, Señor. No quiero quedarme hasta aquí, Señor. No quiero llegar hasta aquí, Padre. Si tú me das vida, Señor, yo quiero ir más allá, Dios. No importa el precio. No importa que tenga que dejar el andar volando bajo en lo seguro. No importa, Señor. Yo quiero remontar el vuelo en lo alto, porque para eso me diseñaste. Si ese es tu sentir, díselo a Dios. Mira, Dios, estos corazones, Señor. El corazón que en este momento, Señor, siente, Padre, que tú estás llamándole. Que tú estás ahí, Señor, tocando, Padre, la fibra más profunda, más secreta. Yo así lo creo, Señor, porque tu palabra es verdad y tu palabra, Señor, así lo dice Dios. Que penetra, Señor, hasta lo más profundo y corta, Dios, parte, Dios, va abriendo en medio de la carne. Tú sigue hablándonos, Padre, como iglesia, como familias, en lo personal, presentes, a la distancia, Señor. Aquellos que incluso puedan estar hasta postrados en una cama, Señor, pueden volar, Señor, como el águila. Ahí donde están, Señor, están diseñados, Dios, para estar volando en las alturas espirituales. Porque para eso les llamaste. Aquellos que se sientan en soledad, Padre, tú estás ahí con ellos. Tú les estás formando, tú les estás preparando, Señor. Pero el vuelo hay que iniciarlo, Señor. Te pido por cada vida, Dios, por cada hermano, hermana, Señor. Y aquellos, Señor, que a lo mejor ahorita son inconversos, pero van a escuchar esto que estoy hablando, Señor. Con la autoridad que tú me has dado, Señor. En un día, en un momento específico, cuando ya te recibieron y entregaron, Señor, su vida a ti. Y están entendiendo que hay algo más. Y a ellos, Señor, por ellos a la distancia, Señor. Oro por ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Pido, Señor, por ellos. Por mis hermanos aquí, Señor, y por aquellos, Señor, que han de escucharlo, Padre. Que seamos como el águila. Esa, Señor, es mi decisión y es mi deseo. Y para eso tú me formaste. Y yo quiero ir allá, Señor. Yo quiero ir a esas alturas, Padre. No quiero seguir a medio vuelo. Quiero ir más alto, Padre, en ti. Bendícenos, Señor. Bendice a cada niño que desde ahorita siente cosas en su corazón que tal vez no entiende. Tal vez no sabe las dimensiones de las cosas que hablan. Tal vez a ellos dicen jugando uno al otro: cuando yo sea grande, yo voy a hacer esto. Yo voy a hacer esto para Dios. Yo voy a predicar, yo voy a tocar, yo voy a evangelizar, qué sé yo. Pero es tu Espíritu Santo, Señor, tu Espíritu Santo, la naturaleza de un águila. Y cuando recibimos tu Espíritu, Padre, viene eso, Señor. Viene eso. Dejamos, Señor, de andar en el piso, Señor, y comenzamos, Señor, a sentir esa necesidad de ir a donde pertenecemos, a volar en las alturas, a vivir llenos de tu Espíritu Santo. A ti doy gloria,
A ti damos alabanza, Señor, y te damos muchas gracias por permitirnos, Señor, la oportunidad de entender todas estas cosas. Y hoy, con ese entendimiento, con conocimiento de causa, poder decir: yo quiero volar en las alturas, Padre. Yo quiero volar en tus alturas, en los vientos espirituales, en los vientos celestiales. Ahí yo quiero andar, Señor, sirviéndote, Padre. A ti gloria y honor en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.